¿Cuántos estamos felices? La gloria y la honra sea solamente para nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Como bien habíamos mencionado anteriormente, habíamos estado estudiando una serie con respecto a conociendo el pasado, lo que pasó con el pueblo de Israel, y para que nosotros no caigamos en esos mismos errores, en esos mismos pasos y que tomemos ese mismo rumbo, sino que podamos cambiar la historia o cambiar ese rumbo que ellos tomaron con respecto a la obediencia a la palabra de Dios, a cumplir el propósito de Dios y que nosotros verdaderamente podamos cumplirlo. En el libro de Deuteronomio, donde fue nuestra lectura bíblica, vamos a partir desde ahí, porque desde ahí vemos cómo Dios hace la elección con Israel para dirigirlo, para que fuera un pueblo escogido, un pueblo peculiar. Miren cómo dice la Escritura: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Cuando hablamos de especialidad, estamos hablando de algo más bonito, algo más importante. Pero miren, ¿qué más sigue diciendo? Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Somos privilegiados nosotros al estar en este lugar? Claro que sí, porque el Señor por su gracia permite que nosotros podamos ser participantes no solamente de su palabra, sino también ser parte de este pueblo escogido. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, o sea, de lo más insignificante que se veía. Dios lo eligió para ser un pueblo. Ahora, no cualquier pueblo, ¿sí? Entre todas las demás naciones habían demasiados pueblos, pero Dios escogió especialmente a Israel, no para que fuera uno del montón, sino para que fuera un pueblo escogido, un pueblo especial y que cumpliera el propósito de Dios. Vamos a verlo también, otra cita que siempre lo hemos utilizado. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Son versículos que le he mencionado mucho en los estudios que hemos tenido. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice la Escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que ha quedado escrito para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, ya que nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. También otra cita más que va aún más a fondo con respecto a la elección que Dios hizo con Israel. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 1 y 2. Dice la Escritura: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Mis hermanos, esto es un versículo muy importante que nosotros debemos analizar detenidamente, porque en las últimas décadas, voy a ponerlo a la vida, a lo que está sucediendo hoy en el ámbito del pueblo de Dios. Dios eligió a Israel como pueblo escogido, pero no faltaba uno que siempre entraba en rebelión. No faltaba uno que siempre desobedecía los principios de Dios.
a tal grado de que parte del pueblo sufría cuando algo sucedía dentro del pueblo. Pero sin embargo, para este tiempo es muy importante que como pueblo conozcamos esos principios. ¿Por qué? Porque últimamente, al pasar el tiempo, desde que Cristo comenzó la administración en el santuario, de ahí para adelante, cuando vuelve a levantarse el profeta, la verdad que hoy conocemos como la verdad presente comenzó a proclamarse, también así detrás venía el engaño, ¿sí? Detrás venía lo contrario. ¿Por qué digo esto? Porque al pasar el tiempo dentro de la iglesia adventista han pasado varios cambios y sobre todo la enseñanza que ha surgido en este tiempo y en el tiempo anterior cuando comenzó el movimiento adventista. Voy a mencionar uno de ellos, que eso lo voy a presentar en otro tema más adelante, solamente estoy haciendo un pequeño paréntesis con respecto a la nueva teología que ha entrado dentro del adventismo, con respecto a la teología agustiniana que está dentro del adventismo también, y la gente cómo ha aceptado esa nueva teología, esa nueva enseñanza que está en contra del plan de Dios. Pero el profeta Isaías aquí dice, por amor de Sión. Recuerden que el libro de Oseas también dice, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque ¿qué le ha faltado? Pero si por mucho tiempo se ha dicho que la verdad se nos ha dado, incluso a una verdad mayor. Entonces, ¿qué conocimiento nos hace falta? Si vemos a través de la Biblia, si preguntan, hace poco estaba viendo un noticiero, si preguntan con respecto a quienes tienen más conocimiento sobre las profecías, ¿a quiénes va dirigido? A los adventistas. Pero ahora, ¿por qué es que hemos estado siendo engañados? ¿Qué es lo que ha pasado, mis hermanos? Isaías dice, por amor de Sión no callaré. Vamos a ver a quién representa Sión. Creo que eso ya lo leímos varias veces. Vamos a ver el capítulo 51 del libro de Isaías. Capítulo 51, versículo 16. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra, y decir a Sión, pueblo mío eres tú. ¿A quién representa Sión? Al pueblo de Dios. Pero ahora Isaías dice, por amor de Sión no callaré. ¿Qué deben hacer todos los ministros, laicos, evangelistas que tienen el privilegio y la responsabilidad de velar los unos por los otros? ¿Qué deberían hacer? Hablar la verdad, no callar. Pero saben que en este tiempo la norma de la verdad se ha rebajado a un tal grado de que se suaviza el mensaje, ¿sí? Ayer yo mencionaba también para que la gente no se ofenda, ¿sí? Pero muchas veces se suaviza el mensaje, pero la gente no recibe el mensaje con sinceridad. O incluso el ministro tiene la responsabilidad de velar por las ovejas. La Escritura dice claramente que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad, esa verdad también nos ayuda a poder santificarnos, ¿sí? Entonces, los ministros rebajan el tono de la verdad para que la gente no se ofenda. Pero si el mensaje, la verdad ofende, mis hermanos, déjenlo que ofenda, ¿sí? ¿Por qué digo esto?
porque el ser humano toda su vida ha pasado ofendiendo a Dios. Y si nosotros somos participantes de aquellos por no decirles la verdad, estamos tomando esa misma dirección. ¿Sí? Estamos tomando esa misma influencia que esa persona que se ofende por suavizar el tono de la verdad. Sigue diciendo Isaías, y por amor de Jerusalén no descansaré. Está en nuestro deber de cada uno de nosotros el cuidado de cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Habla acerca de los mandamientos de Dios. Pero incluso acá dice, hasta que salga como resplandor su justicia. Entonces, ¿cómo está la justicia de Dios en nuestra vida, mis hermanos? Está opacada. Hasta que salga como resplandor su justicia. Está en nosotros también, mis hermanos, el poder trabajar para la causa de Dios. Hay un himno que dice, lleva tu antorcha donde haya sombra, busca al perdido. Está en nosotros ese deber. Y su salvación se encienda como una antorcha. A todos nosotros los que estamos aquí tenemos el privilegio, no solamente de escuchar, sino transmitir la palabra de Dios a los demás. ¿Sí? En el primer párrafo de la lección fue más que clarito. ¿Sí? Ese recibimiento del Evangelio para poder proclamarlo a los demás. Si el Evangelio ya hubiese sido proclamado en todo el mundo, muchos lógicamente ya hubieran rechazado el mensaje, pero muchos también ya hubiesen recibido el mensaje y Cristo ya estaría a las puertas. ¿Sí? Sigue diciendo, entonces verán las gentes tu justicia, y no solamente ellos, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. O sea, las personas, ¿cómo se distingue un ser humano? Por su carácter. ¿Cómo se distingue que es cristiano? Por sus frutos. Ahora, ¿qué frutos llevamos nosotros? ¿Qué frutos lleva el Israel? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Qué frutos llevamos? Vamos a ver otro versículo más. No solamente sería al pueblo, sino también a su descendencia, porque ellos iban a transmitir todas esas palabras a su descendencia para que ellos también pudieran reconocer al Dios verdadero. Allí mismo Isaías 61, versículos 9 y 10. Dice la Escritura, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vinieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Oh, mis hermanos, todos los que vinieran al pueblo de Dios, ¿cómo lo reconocerían? Porque ellos son linaje bendito de Jehová. ¿A nosotros cómo se nos considera? Incluso hasta ese tiempo, ¿saben cómo se nos considera a nosotros? Lo voy a decir así abiertamente. Se nos considera como problemáticos. ¿Por qué? Porque dentro del adventismo ha habido tanta división. ¿Sí? Es la iglesia que más ha tenido más divisiones. Pero si acá la Escritura dice claramente que cuando los demás vinieran al pueblo de Dios dirían, es linaje bendito de Jehová. Pero ¿qué está pasando? Es que en su momento, claramente sabemos a través del libro de Apocalipsis, que estamos viviendo en un estado laodicense, ¿sí? En el cual el orgullo está por arriba de todas las cosas. El orgullo está por arriba de Cristo y el orgullo está por arriba del amor de Dios. Y en 1888,
Llegó la medicina para el estado laodicense. Tristemente no recibió la medicina. ¿Sí? ¿Nosotros hemos recibido la medicina? Si hemos recibido la medicina, deberíamos estar reflejando a Cristo en nuestras vidas. Para que la gente conozca a Cristo y para que nosotros demos buen testimonio de que somos hijos de Dios, debemos unirnos más cada día con Cristo. ¿Sí? Ser cada día más participantes de la naturaleza divina. Sigue diciendo la Escritura: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Claramente, mis hermanos, vemos lo que nosotros hemos recibido: la luz de la verdad, esa verdad que nos hace libres. Pero no solamente eso. Miren lo que sigue diciendo Isaías 45:14. Vamos a ver qué dice la Escritura. Isaías capítulo 45, versículo 14. Isaías 45:14. Dice la Escritura: así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti, pasarán como grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Quiénes eran los egipcios? Un pueblo pagano. Los de Etiopía, los sabeos. Pero cuando ellos notaran la diferencia del pueblo de Dios, ellos se unirían a ellos y formarían parte del pueblo. E irían reverentemente con humildad y reconocerían que verdaderamente Dios estaba con el pueblo y que solamente hay un Dios verdadero. Noten muy bien. Apocalipsis 18 también hace una mención de que hay un pueblo que tiene que salir de Babilonia para unirse con el pueblo de Dios. ¿Sí? Hay esa misma invitación. ¿Por qué es que ese pueblo no ha salido de Babilonia? ¿Habrán recibido la invitación? ¿O porque dentro del pueblo no se ve Cristo? No se ve el trabajo que debería hacerse por Cristo. No se ve el carácter de Cristo y se ve que la iglesia no está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Habrá recibido la invitación? ¿Cuán importante es nuestro testimonio, hermanos? ¿Será importante nuestro testimonio, nuestros frutos? Claro que sí. Ahora, ellos, por notar esa diferencia del pueblo de Israel, ellos vendrían a formar parte de ellos y reconocerían que solamente hay un Dios verdadero. Todos sus dioses lo abandonarían. La invitación ahora al pueblo le corresponde hacer esa invitación a todos aquellos que aún están en Babilonia, pero que son personas sinceras, que cuando reciban el mensaje se unirán al pueblo de Dios. Hay una cita en el Conflicto de los Siglos en la cual menciona
los que serán participantes del fuerte pregón, ¿sí? ¿Cómo se desarrollará el fuerte pregón? Y en una cita dije que el fuerte pregón no puede comenzarse a menos que los que profesan creer la verdad den un testimonio ante el mundo de que conocen de Cristo, viven como Él y andan como Él. ¿Sí? No podrán ser participantes del fuerte pregón a menos que se vea ese fruto en ellos. ¿Qué frutos tenemos nosotros? Miren otra cosa muy importante, que dentro del pueblo de Dios tenía que verse. En Israel es el Israel literal. Y lo que tiene que verse con el Israel espiritual. Lo que debería verse. Vamos a ver otra cita en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oh, cuando aquellos vinieran a conocer, cuando aquellos se aproximaran al pueblo, notarían la diferencia del conocimiento de ese pueblo. ¿Sí? Lo que la iglesia necesita hoy es tener un espíritu como los bereanos también. Un espíritu de escudriñamiento, un espíritu de necesidad por la palabra de Dios. Un espíritu con la necesidad del Espíritu Santo en la vida de cada uno, porque estamos desprovistos del Espíritu Santo. Y lo necesitamos en este tiempo, cuando más necesitamos del poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Jeremías 33:9 también dice: y me será a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Miren cómo Dios estaba de una manera haciendo que Israel pudiese distinguirse como pueblo peculiar. Todo lo que dio, todas las provisiones que Dios les dio para que fueran un pueblo diferente. ¿Cuántas provisiones nos ha dado Dios a nosotros para ser un pueblo distinto? Todas las provisiones, ¿sí? Sobre cómo mantener un carácter limpio delante de Dios, cómo ser personas diferentes en la cual podamos ser santos. Todo esto, mis hermanos, es muy importante, porque incluso los que se acercaban al pueblo de Dios iban a temer, ¿sí?, con reverencia, y se darían cuenta de todo el bien que Dios estaba haciendo por su pueblo. Pero Dios no solamente lo estaba haciendo por Israel, sino porque Dios quería que Israel fuera el instrumento que transmitiera el conocimiento de Dios a todas las demás naciones. Y eso mismo Dios está haciendo con nosotros. Dios está haciendo de su iglesia y quiere hacer de su iglesia que sea el instrumento que transmita que hay un Dios verdadero a todo el mundo.
Dios quiere que nosotros seamos ese instrumento. Y Dios quiere utilizarnos, pero no queremos dejar ser utilizados. No queremos que el Señor nos utilice, ¿sí? Al contrario, cuando más deberíamos acercarnos a Dios, más queremos retroceder hacia atrás. Jeremías 16:19, miren, muy importante esto que tengamos en mente. Que cuando el pueblo se acercara a él, al pueblo de Israel, conociera la verdad, la recibiera, miren cuál iba a ser la experiencia, cuáles eran las palabras que iban a resonar en los labios de aquellos que se aproximaran al pueblo. Jeremías 16:19 dice la Escritura: y Jehová, oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ello provecho. Cuando ellos se aproximaran al pueblo de Dios, esas naciones que venían desde lejos, desde los extremos de la tierra, y conocerían que hay un Dios verdadero, las palabras que resonarían de sus labios es: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Reconocerían el error en que sus padres le habían transmitido. Pero ahora que han llegado al pueblo de Dios, verdaderamente hay un Dios verdadero. Ahora, mis hermanos, cuando las personas vienen a la iglesia, ¿será que esas son sus palabras que dicen? ¿Será que esas son las palabras que resuenan en las cuatro paredes? Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. Porque muchas personas son inducidos, las tradiciones son transmitidas de generación en generación, pero aquellos reconocieron de que sus padres estaban engañados. Todos aquellos que salgan de Babilonia también reconocerán eso, ¿sí? Dirán: ciertamente todos los que nos enseñaron estaban engañados y este pueblo tiene la verdad, ¿sí? ¿Por qué no se escuchan esas palabras ahora? Porque hay poca disposición, poco compromiso con la obra y poco amor por las almas y poco amor por Cristo, ¿sí? Por más que digamos yo me voy a sacrificar, por más que digamos yo voy a ser fiel, ¿sí? Pero ¿qué trabajos estamos haciendo, mis hermanos? ¿Cuántos dedicamos un tiempo para hacer obra misionera? Hay muchas almas allá afuera que sienten la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Muchas almas tienen hambre de la palabra de Dios. Pero ¿dónde están los mensajeros? ¿Dónde están los que predican la palabra? ¿Ah? Quiero decirles, como iglesia, como pueblo, porque todos somos participantes de esta iglesia, no nos conformemos solamente con los periódicos, ¿sí? Con hacer solamente los periódicos y decir ya hicimos la obra misionera. Es parte, pero no lo es completa, ¿sí? ¿Dónde está la obra personal de nosotros? ¿Dónde está esa disposición para decir vamos a ir a predicar el evangelio? ¿Ah? Si aquí solamente recibimos la teoría, ¿saben dónde se obtiene el mayor desarrollo espiritual? Cuando usted lo pone en la vida práctica. Ahí es cuando usted más obtiene el desarrollo espiritual, ¿sí? Y cuando usted más comprende el propósito de Dios, no solamente para su vida de las demás personas, sino también el propósito de Dios para su vida. Pero hemos de trabajar, hermanos, ¿sí? Hemos de tener un trabajo arduo para la causa de nuestro Dios.
Isaías 49, 18, dice la Escritura: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que todos, como de vestidura de honra, será vestido, y de ellos será ceñida como a novia. ¿Cuántos habría dentro del pueblo de Dios ahora? Todos los que vinieran. Y miren, aún Isaías, ese mismo capítulo, el versículo 12, que dice: he aquí estos vendrán de lejos, he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. De todas las partes vendrían al pueblo de Dios, porque escucharían de la grandeza del pueblo y del Dios que dirigía al pueblo. ¿Cuántos quieren ir a la iglesia hoy en día? Cuando usted le hace la invitación a alguien, ¿cuántos sienten ese interés por ir a la iglesia? Incluso hasta dentro del mismo pueblo, no vamos a ir hasta allá afuera. ¿Sí? Porque es necesario que la iglesia primeramente despierte de ese sueño profundo que tiene. ¿Sí? Que despierte, hay que tirarle agua para que se levante. ¿Sí? Porque si no, ¿cuándo vamos a hacer la obra por el Señor, hermanos? ¿Cuándo vamos a hacer un sacrificio vivo por la causa del Señor? Como Pedro, Jesús le dijo: ¿me amas? Y él siempre decía: ay, sí, Señor, yo te amo. Le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le volvió a decir: ah, Señor, sí te amo. Y siempre lo decía con palabras de orgullo, diciendo: ah, Señor, yo voy a hacer todo por ti. Muchas veces nosotros tomamos esa actitud, decir: ah, vamos a hacer todo por el Señor, vamos a dar todo por el Señor, y a veces nos quedamos en palabra y no damos nada. Al final Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, con un corazón sincero ya, bajado el rostro, dijo: Señor, te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. El Señor nos ha dado a nosotros, no solamente al pastor, sino a todos. La invitación es: vayan por los caminos, llamen a todos los que encuentren, invítenlos a las bodas. ¿Cuántos hemos hecho esa invitación? Quizá ni nosotros hemos recibido, no hemos aceptado esa invitación. ¿Por qué se les dijo: vayan a buscar a otros, a todos los que encuentren? Porque los que eran convidados no eran dignos de estar en las bodas. ¿Sí? Muchos que vendrán irán por delante de aquellos que han recibido la verdad en este tiempo. ¿Por qué? Porque sentirán ese amor por la verdad. Porque el mensaje que se predicará para este tiempo no es un mensaje de cobardía. Dije el espíritu de profecía que los que predicarán el mensaje de los 3 ángeles lo predicarán con fe y con valor. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está la fe? Lo que la iglesia pudiera hacerlo en tiempos de paz, de tranquilidad. Porque ahorita aún no vemos las cosas tan fuertemente, pero lo que la iglesia no ha podido hacer en tiempos de paz y prosperidad, lo hará en el tiempo de la gran crisis. ¿Por qué no trabajar por Cristo en este tiempo? El apóstol Pablo en Colosenses 3 dice que si hemos nacido con Cristo, debemos poner nuestra vista en el cielo. ¿Por qué enfocarnos más aquí en las cosas de este mundo? De algo que es pasajero. Yo no digo que no trabajen por su trabajo, pero que hagamos la obra del Señor, que no nos quedemos encerrados, ¿sí? Que no solamente nos conformemos con venir el sábado,
que no solamente se nos llame sabáticos, porque solamente trabajamos por causa del Señor, o hacemos algo por Dios en sábado. ¿Sí? Si venimos acá y recibimos la palabra del Señor, es porque Dios quiere que usted también lo transmita a las demás personas. ¿Sí? Miren qué más sigue diciendo la Escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 19. Bueno, creo que ese versículo ya lo leímos, vamos a pasar un poquito más adelante. Dice Isaías 2:3. Vamos a pasar esa cita que ya lo habíamos leído. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid. ¿Quién hace la invitación? Oh, mis hermanos. Prestemos atención precisamente a esto. Y vendrán muchos pueblos. El pueblo de Dios ya estaba ya establecido. Pero los pueblos que venían al pueblo de Dios, ¿qué decían? Dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Quién hace la invitación ahí? Los que estaban viniendo. Miren lo que sigue diciendo. A la casa del Dios de Jacob nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque ¿de dónde saldrá la ley? Del pueblo de Dios saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh, hermanos, pero ¿cómo ha de salir la ley del pueblo de Dios? ¿Cómo? Porque en ese momento el pueblo estará practicando definitivamente la ley de Dios. ¿Sí? Porque siempre he dicho esto, cuando venimos a la iglesia, los mandamientos fueron escritos de esta manera. Porque en la iglesia venimos para aprender a amar a Dios. Porque Dios nos transmite su amor a través de su palabra cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y así aprendemos a amar a Dios y ahí comenzamos a cumplir los primeros 4 mandamientos. Pero hacen falta 6 mandamientos más, ¿sí? Las cuales corresponden al prójimo. Usted ya recibió el amor de Dios, ya comprendió el amor de Dios que fue transmitido por su palabra y por sus mandamientos. Ahora cuando usted salga de aquí y vaya al mundo, ahí es donde usted va a aprender a practicar los otros 6 mandamientos, las cuales hablan del amor hacia el prójimo, ¿sí? Entonces vemos verdaderamente el cumplimiento de los mandamientos de Dios cuando sentimos amor por aquellos perdidos y cuando sentimos esa necesidad de que hay que rescatarlos, ¿sí? Porque todos hemos sido creación de Dios y Dios está dando la oportunidad a cada uno. Ahora depende de cada uno cómo recibimos la palabra de Dios. Isaías capítulo 60, versículo 3, dice lo siguiente: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 56, 7 también dice lo siguiente, y miren, esto es aún más impresionante: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Con qué propósito Dios permite que vengamos a este recinto? Vamos a poner este ejemplo. Una vez puse el ejemplo sobre los celulares, ¿verdad?
que un celular para que se mantenga encendido tiene que tener energía, ¿sí? Es necesario recargarlo para que nuevamente vuelva a funcionar. Ahora, ¿qué tanto hicimos por el Señor en la semana? ¿Qué tanta batería necesitamos recargar en este día? ¿Qué tanto transmitimos de lo que cada sábado aprendemos? ¿Qué tanto transmitimos a las demás personas? ¿Qué tanto enseñamos de Cristo a las demás personas? Ahora, ¿cuánto necesitamos recibir en este día? Porque claramente la Escritura dice, y los recrearé. Cuando hablamos de una recreación, ¿qué estamos hablando? Muchas veces decimos, vamos a ir a tal lugarcito a recrearnos. ¿Sí? Vamos a ir a ver eso tan bonito. ¿Sí? El Señor estaba permitiendo eso para que cada día el pueblo pudiese aprender a conocer de Dios. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración solo para el pueblo de Dios. Para todos los pueblos, oh hermanos, esto es fuerte, pero es triste decirlo, que en el tiempo que yo he estado dentro del pueblo de Dios, he aprendido, pero también he visto cómo ha marchado, en lugar de prosperar, cómo ha ido hacia atrás, ¿sí? En lugar de progresar, ha disminuido la espiritualidad, ¿sí? Cuando más debería de trabajarse, cuando más debería dedicarse a la obra del Señor, es cuando más se ha apagado el amor por el Señor, ¿sí? Y es cuando más deberíamos trabajar. Todas las cosas fueron escritas para nuestro ejemplo y para los que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Hemos alcanzado los fines, sí o no? ¿Cuánto trabajo estamos haciendo? Si se nos ha dado todos los privilegios, oportunidades, provisiones, todo se nos ha dado. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Con las provisiones. El Señor dijo, todos los pueblos reconocerían que mi casa sería llamada casa de oración. Jesús cuando vino y purificó el templo por primera vez, Él dijo esas palabras. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo estaba en esa época el templo? Corrompido. ¿Será que con nuestras actitudes no estamos corrompiendo el pueblo, la casa del Señor? ¿Será que con nuestras malas decisiones, será que con nuestra ociosidad no corrompemos también el templo del Señor? Porque ¿qué hacemos al salir de aquí? Vamos a tomar el sueño sabático, decimos, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, tomamos direcciones que no están de acuerdo al plan de Dios. Y si Dios nos manda un mensaje, es para que nosotros podamos despertarnos, para que salgamos al encuentro de nuestro Dios. ¿Sí? Debemos decir como Isaías, aviva tu obra, ya no solamente en medio de los tiempos, sino aviva tu obra en nosotros. Sé vigilante,
reafirma las cosas que están por morir, porque no he visto tus obras limpias delante de mí. El Señor dice, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo o qué estamos dispuestos a hacer por la causa del Señor? ¿Cuántos queremos hacer ese compromiso con Dios y decir, Señor, yo voy a trabajar por ti? No porque haya poder en mí, no porque haya fuerza en mí, sino porque el vigor proviene de ti. ¿Cuántos estamos dispuestos a trabajar por el Señor? Levantemos nuestras manos. ¿Cuántos estamos dispuestos? Que esa decisión y ese compromiso lo tomemos para dedicar ese servicio a Dios. Y no solamente prepararnos, sino que también muchos conozcan. Y así pronto la proclamación del Evangelio sea difundido. Y cuando el Evangelio termine de ser predicado, Cristo vendrá a reclamar a su pueblo como suyo. En nosotros, yo siempre digo esto porque está por demás decirlo. Si todo el tiempo se menciona eso, todo el tiempo se dice eso, queremos pasar otros 170 años más diciendo lo mismo y tomando la misma actitud. Hace un momento se mencionó sobre Felipe. ¿Cuánto tiempo no habían caminado Felipe con Jesús? Ya por 3 años y medio, ya casi acercándose. Entonces, ¿por qué Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta? Tanto tiempo yo he estado con ustedes y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros dentro de la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que conocemos a Cristo? Pero ¿cuánto se ve Cristo en nosotros? ¿Cuánto se ve Cristo en tu hogar? ¿Sí? ¿Cuánto del carácter de Cristo tenemos? ¿Cuántos tenemos ese verdadero sentir que Cristo tenía? No esperemos hasta que podamos llegar 100 y tanto de años más. Quizás muchos podamos bajar al sepulcro antes y seguir con eso y llevar esa misma actitud. ¿De qué sirvió estar todos los días sentados ahí? ¿Sí? ¿De qué sirvió leer la Biblia? ¿De qué sirvió leer la palabra del Señor? Yo lo digo esto, hermanos, porque Israel tuvo todos esos privilegios, todas esas provisiones, y ellos no cumplieron en parte el plan y el propósito de Dios que Dios tenía para ellos, y para que las demás naciones reconocieran que había un Dios verdadero. Pero Dios nos ha elegido a mí y a ustedes para que hoy nosotros podamos reflejar a un Dios verdadero. ¿Sí? No a ese Dios que la gente dice conocer, ¿sí?, sino al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, a ese Dios de amor. Pero que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios ahora, ¿sí? Que podamos prepararnos a nosotros mismos y preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Isaías 55, versículo 5, dice la Escritura: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Miren, incluso hasta personas que no conocen
Zacarías también dice en el libro de Zacarías capítulo 8, versículo 21 al 22. Busquemos el libro de Zacarías. Capítulo 8. Versículo 21 al 22. Miren cómo dice la Escritura. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Muchas veces, mucha gente viene a usted y le dice: oren por mí. ¿Sí? Y a veces nosotros tenemos una manera que ni orar sabemos. ¿Sí? Todo eso es muy importante, hermanos, a que nosotros aprendamos. Porque incluso el pueblo de Dios tenía esos privilegios, ¿sí? No solamente de tener esas provisiones, sino de hacer cosas aún mayores. Vamos a ir ya casi concluyendo. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 11. Y aquí es el llamado más grande que Dios nos hace a nosotros. Hemos visto la elección de Israel, las provisiones, privilegios que Dios le dio. Pero ahora aquí viene lo de nosotros, como pueblo de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando la Escritura menciona andarán las naciones a la luz de tu gloria, Jesús en la oración, en su última oración de Juan capítulo 17, Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esas palabras? El carácter que yo tengo, ahora ellos desarrollarán ese carácter y transmitirán ese mismo carácter. Pero ahora acá dice: sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será visto el carácter de Cristo, porque sobre ti ha nacido la luz. Sigue diciendo: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerá. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pero vamos a saltar hasta el versículo, vamos a ver si es el versículo 11. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán de continuo abiertas,
no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Miren, hermanos, todo lo que Dios está haciendo por nosotros, Él nos ha dado su gracia, nos ha dado su amor. ¿Qué le hemos dado nosotros a Él? ¿Qué le hemos dado? ¿O qué le daremos? Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Porque irá creciendo el pueblo de Dios cuando se vea reflejado el carácter de Cristo. Y termino con esta cita. Palabras de vida del gran maestro, página 184, párrafo 2. Si los dirigentes y maestros de Jerusalén hubieran recibido la verdad que Cristo les trajo, ¿qué centro misionero hubiera sido su ciudad? El apóstata Israel se hubiera convertido. Se habría reunido un gran ejército para el Señor. Y cuán rápidamente hubieran llevado el evangelio a todas partes del mundo. Así también ahora, si los hombres de influencia y de gran capacidad para ser útiles fuesen ganados para Cristo, ¿qué obra podría hacerse entonces por su medio para elevar a los caídos, recoger a los perdidos y extender remota y ampliamente las nuevas de salvación? Podría darse rápidamente la invitación y reunirse los huéspedes a la mesa del Señor. Si Israel hubiese cumplido, un gran ejército de Jehová se hubiera formado y hubiera sido un gran centro misionero para que el evangelio, las buenas nuevas se hubiesen extendido. Pero ahora aquí dice lo nuestro, ¿sí? Para nosotros. Así también ahora, si los hombres de influencia y gran capacidad para ser útiles fuesen ganados para Cristo, podría hacerse entonces lo mismo, un gran centro misionero, así aquellas huestes unirse a la mesa del Señor y estar preparados. Así que esa invitación sigue en pie. ¿Cuántos queremos unirnos con ese pueblo de Dios, con el pueblo remanente, que predicará el mensaje sin temor, sin duda, predicará el mensaje con fe y con valor, y sobre todo que escudriñará la Escritura con sinceridad para recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Queremos ser parte de ese pueblo? No nos quedemos con las palabras, no nos quedemos solamente con los compromisos, sino que cumplamos nuestro deber como pueblo, ¿sí? Cumplamos nuestra obra. Cumplamos lo que el Señor nos ha mandado. Esos talentos que Dios nos ha dado, si te dio 5, multiplícalo por 10. Si te dio 10, multiplícalo por 20. Y si te ha dado 1, no lo escondas, multiplícalo también, ¿sí? Que el Señor nos ayude y que cada día podamos prepararnos, cada día podamos ser fiel a Dios y que cada día podamos dedicarnos al servicio de Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, vayamos de rodillas para elevar una oración. Bendito nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos. Santo, santo sea su nombre. En las horas de este día santo, Padre, venimos ante su presencia, reconociendo que como pueblo no hemos cumplido nuestro deber, nuestras responsabilidades. Pero en este día
hemos levantado nuestras manos, hemos hecho compromiso contigo, que de aquí en adelante vamos a esforzarnos, no solamente porque haya fuerza en nosotros, sino porque aprenderemos a depender de ti, aprenderemos a depender del poder divino. Que nuestras palabras puedan ser palabras de sabiduría y que sobre nosotros pueda ser derramado el Espíritu Santo. Como en aquella época con los discípulos, todos estaban unidos en oración, cuando de repente un sacudido vino y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito Padre, por favor permite que podamos reflejar tu carácter. Clamamos por tu gracia, porque el tiempo cada día más está siendo más corto, pero que nosotros podamos estar listos, oh Padre. Danos también la fuerza, el valor. Si tenemos miedo para predicar tu palabra, quita ese miedo en nosotros y danos esa valentía, oh Padre. Bendice a cada uno de tus hijos que estamos aquí presentes. Tú conoces a cada uno, tú sabes lo que piensa, lo que hay en sus corazones. Pero Padre, las necesidades, las peticiones que cada uno de ellos te hace, que tú puedas cumplirlo conforme a la fe de cada uno de ellos. También, oh Padre, en estas horas que hemos comido, nos hemos saciado de este pan espiritual que nunca perece, imploramos también que tú puedas bendecir el alimento físico que hemos de ingerir a continuación, que pueda seguir dándonos fuerzas para proclamar tu palabra y que en este día, oh Padre, podamos reservarnos de toda palabra que pueda quitar la santidad de este día. Que podamos mantenernos leales a ti, oh Padre, y que podamos cumplir ese propósito que tú tienes con nosotros. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Te lo pedimos, te lo imploramos. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.